La paz de Cristo, hermanos. Feliz domingo, día de resurrección, día del Señor, día de descanso. Este es el segundo domingo de Adviento. Y en este segundo domingo de Adviento, la Iglesia nos invita a ir presurosos al encuentro de nuestro Señor, a no dejar que las preocupaciones cotidianas nos impidan prepararnos en este Adviento para ir al encuentro de nuestro Señor que viene, porque Él pasará, estemos listos o no. Pero es importante estar listo para poder acoger esta venida, agarrar este kairos, este momento favorable en que el Señor pasa para salvarnos. Y en este día, este domingo, la palabra inicial con que se abre la liturgia es esta. Dice el Señor, consuelen a mi pueblo. Y esto el Señor se lo dirige al profeta. Y el profeta, obedeciendo este mandato de Dios que llama a la consolación de su pueblo, el profeta dice, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de rellenar todos los valles y de aplanar todas las montañas, para hacer que se prepare bien este camino del Señor, este sendero para nuestro Dios, aquí se está hablando de una cosa, de la santa humildad. Esto de rellenar los valles es levantar los ánimos. Aquel que está ya totalmente desesperanzado, que no tiene esperanza de salvación, aquel que tiene una autoestima por el suelo, que se considera ya perdido, que no tiene esperanza, a esto dice el Señor, dice el profeta, rellenen estos valles, hay esperanza. Y para las montañas, para la soberbia, el profeta dice, aplanen las montañas, que baje este ego y que el terreno sea plano, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies, para trazar en la estepa este sendero para nuestro Dios. Este sendero es el sendero de la humildad, que nos pone en el justo lugar, ni desmoralizados, desesperanzados, tampoco con el espíritu más allá de nuestra realidad, con la mente, la cabeza sobre las nubes, sin tener los pies sobre la tierra. No, el Señor nos llama a la humildad, a vivir en la verdad, a reconocer cuál es nuestra realidad y tener presente esto, que Dios viene a salvarnos. Y para experimentar esta consolación, esta alegría que viene en su salvación, se necesita este camino de la humildad. Cuando se dé esto, dice el profeta, entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Sigue más adelante, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios, ya llega el Señor, como un pastor. Él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos. Los corderos son aquellos que tienen el espíritu del verdadero cordero, del cordero de Dios. ¿Y cuál es el espíritu del cordero de Dios? Es el espíritu del amor al enemigo, de aquel que no responde mal por mal, sino que con toda humildad acepta las humillaciones, acepta el mal del otro, bebe el veneno del otro, y en vez de responder maldición, responde con bendición. Le golpean una mejilla y él devuelve la otra. Eso sí, el cristiano está llamado a ser profeta, a denunciar lo que está mal, pero el denunciar lo que está mal se hace siempre en la mansedumbre, es decir, no con un espíritu de justiciero, no para hacer justicia con las propias manos, sino para hacer patente la verdad y aun si te devuelven el mal, pues aceptarlo. Este es el manso, aquel que no responde mal con mal, sino que responde con el bien. Aquel que tiene este espíritu, el espíritu del Cordero, es llevado sobre el pecho del Señor. Un poco esta imagen nos recuerda a San Juan. San Juan es el discípulo amado del Señor que recostó su cabeza al pecho del Señor. Esto nos llama al Señor a tener este espíritu de Cordero,
a tener este espíritu de humildad, que no responde mal por mal, que reconoce la propia realidad, que no se ni tira por el suelo pensando que no tiene esperanza y que tampoco se pone sobre las nubes pensando que sea un superhombre, sino que reconoce sus pecados, reconoce su bajeza y como reconoce sus males, es capaz también de usar misericordia con el otro. Y dice la segunda lectura: el Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. En fin de cuentas, el Señor nos está llamando a la conversión. Si en esta primera lectura, para poder entrar en el gozo, en la consolación, se necesita pasar por esta conversión, por preparar este camino de humildad, que es lo que nos dice también el Evangelio. Este Juan Bautista que se presenta en el desierto, que es la realización de esta profecía de la primera lectura de Isaías, esta voz que consuela, que llama a preparar los caminos del Señor, lo prepara de la siguiente forma. Dice: así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. El Señor nos llama a esto, en este tiempo, a revisar nuestra vida, a hacer un examen de nuestra vida, a poder reconocer humildemente. Recordemos, este es el primer grado de la humildad, reconocer los propios pecados. El Señor nos llama a esto, a reconocer nuestros pecados de corazón, a dolernos de ellos y a desear firmemente que el Señor realmente pase a salvarnos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, y que nos conceda esta gracia de la conversión. Por eso esto es un tiempo favorable y es bueno hacerlo ya desde lo más pronto posible, irse a confesar. Y donde un sacerdote, allí donde Cristo nos espera en la persona del sacerdote para acogernos con su misericordia, para ayudarnos a levantarnos, para ayudarnos a vivir, entrar en este tiempo de esperanza, de consolación, de alegría. El humilde es aquel que realmente entra en la consolación, que entra en la alegría, porque se deja consolar por Dios, se deja abandonar, se abandona en Dios. Como no espera nada, no pretende nada, no exige nada, todo es un don, todo es gracia. Por eso el humilde entra en la gratitud, en la alegría. Y dice la segunda lectura que el Señor este tiempo nos está usando misericordia, nos está usando paciencia para que nos convirtamos. El hecho de que todavía no ha venido, esta paciencia que está usando con nosotros, que todavía no hemos muerto, este chance que tenemos de vida es un chance para entrar en este camino de conversión. Porque el Señor no quiere que perezcamos, quiere darnos la vida en abundancia. Pero atención, dice la segunda lectura, dice San Pedro, que sin embargo el día del Señor llegará como un ladrón. No sabemos cuándo pasará el Señor por nuestra vida. Por eso este tiempo nos invita a estar en esta espera ansiosa. Y repito, la Iglesia nos invita este domingo a no permitir que las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo, nos impidan a ir al encuentro premuroso del Señor. Este encuentro con Él, que cada día podamos tener un encuentro con Él, a desear esto. Y hay algo muy interesante que dice San Pedro. Él dice, el mundo será transformado, las cosas se desintegrarán cuando vendrá el Señor. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice, de frente a esto, de que el Señor viene, dice, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Si tú te conviertes, en la medida que te conviertas, que pongas tu vida de frente al Señor, que sigas al Señor, que obre según su amor, su misericordia, en la medida que en nuestro corazón se mueve el amor de Dios, se acelera la venida de nuestro Señor. Es como un atraer al Señor y decirle, ven al Señor con nuestra vida. Ven, Señor, a reinar plenamente. Ven a nuestro encuentro, ven a salvarnos. Por eso esto de vivir este tiempo de conversión no solamente nos prepara al encuentro con Él, sino que atrae, acelera ese encuentro con Él.
el encuentro definitivo. Y en este caso, el que vive así ya no tiene que tener este temor de que venga el Señor como un ladrón, porque el ladrón nadie lo espera, nadie lo quiere, pero aquel que espera al Señor, que lo atrae con su conversión continua, porque la conversión terminará el día que nos entierren, el que lo vive atrayendo así, al día de su encuentro, no será la desgracia de encontrar al ladrón, sino la gracia, la alegría, el consuelo, la liberación de encontrarse con el esposo, con aquel que se ha amado, con aquel que se ha deseado vivir plenamente. Dice San Juan Bautista que cuando él predicaba, no solamente este bautismo de conversión, sino que predicaba diciendo, detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, Cristo vendrá este más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es un espíritu que nos da esta humildad de Jesucristo. Este espíritu de la gloria del Señor es un espíritu que nos pone en esta actitud de los corderos, como el Cordero de Dios. ¿Y qué significa tener esta actitud? Que ya hemos mencionado, lo diremos ahora con palabras de San Pedro. Dice, queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Si tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de la gloria, a ti te sucederá lo mismo que sucedió con el Cordero de Dios, con Jesucristo, con este Cordero que está degollado, pero que está en pie, según dice el Apocalipsis. El Cordero que ha recibido del mal, que ha sido maltratado, perseguido, y que no ha respondido con el mal, sino que ha respondido con el bien. Y si a ti te persiguen por el amor a Cristo, si recibes tú el mal de los otros sin devolver mal por mal, sino que con humildad lo aceptas y te bebes el veneno del otro, entonces sobre ti reposa el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, y que es un Espíritu que te da la certeza de que existe la resurrección, que Dios no te dejará en la muerte. Por eso, entrad en la alegría, en el gozo, entrad en el consuelo que dice Santo Isaías, como lo que dice San Pedro para hablar de este Espíritu de gloria. Es el Espíritu con el que Cristo nos ha bautizado y quiere que nosotros podamos vivir como cristianos. La consolación que Dios nos quiere dar es una consolación que alivia el dolor, el sufrimiento que se experimenta por el amor a Cristo, porque si eres cristiano sufrirás, pero es un sufrimiento que se hace glorioso. Dice San Pablo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. El hecho de que el Señor permita que tú pases por el sufrimiento y que te da la gracia también del consuelo, esto también sirve para el bien de los hermanos, para que tú puedas también consolar a los demás, para que tú puedas dar aquello que has recibido, dar de lo que recibiste gratis, como decía el Evangelio de ayer. Gratis si recibisteis, dadlo gratis. Entonces recapitulamos. La palabra de hoy nos llama a entrar en la consolación. ¿Cómo? Preparando la vía del Señor, entrando en la humildad, entrando en esta llamada, en este proceso de conversión que dura toda la vida, pero que hoy, que ninguna preocupación y durante toda nuestra vida, que las preocupaciones terrenas no nos impidan esto, este deseo y este encuentro con el Señor, que no lo impida nada. Confesemos al Señor nuestras culpas, vayamos a hacer una buena confesión,
entremos en este sacramento de regeneración, este sacramento de reconciliación, y pidámosle al Señor que nos dé el espíritu de la gloria, este espíritu que no responde mal por mal, sino que es el espíritu del Cordero, Cordero degollado pero que está en pie, que está resucitado, que ha vencido la muerte y que es capaz de vencer las tribulaciones, porque es consolado también por Dios. Este mismo espíritu da un consuelo de parte del Padre y que nos da la capacidad también para consolar a los demás. Que podamos acoger esta invitación a la conversión para vivir en esta espera, en este deseo de ir al encuentro del Señor, acelerando su venida con nuestro amor, con dejar que su amor encienda en nosotros el amor. Alabado sea Jesucristo.